Bien, ahí está grabando de vuelta, ¿les figura a ustedes? Sí, sí. Sí, profe. Bien, les decía entonces que los parabenos están admitidos en bebidas vegetales, en preparados de bebidas vegetales, según el código, pero que no se usan mucho porque están medios cuestionados desde el punto de vista toxicológico, ¿está? A nivel internacional, entonces se están dejando de usar en alimentos. Pero no quiere decir que no las pueden usar porque nuestro código nos lo permite. ¿Estamos? Les mencionaba que hoy, de hecho, se usan mucho en la industria cosmética, en cremas y demás, hasta ahí están cuestionados también. Entonces se está tratando de sacar los parabenos un poco de la parte de antimicrobianos, ¿sí? Y los sulfitos son otros que se usan mucho, pero no voy a parar acá porque esto lo van a retomar después en lo que son las bebidas fermentadas, en la industria del vino, cerveza, además se usan mucho los sulfitos. Así que no vamos a parar mucho acá, pero también la finalidad es antimicrobiana. Entonces quizá me enfoqué más a los que se usan acá en refrescos vegetales, ¿sí? Pero para que los tengan en vista que se usan en la industria de bebidas. Bueno, preguntas que me debo plantear un poco en lo que veníamos charlando. Primero, preguntarse qué quieren eliminar, bacterias u hongos. Ahí van a seleccionar alguno de esos, ¿está? El pH de la bebida que vimos en el caso del jugo para ver dónde se disuelve más o se disocia menos el conservante, ¿está bien? La solubilidad que veíamos, normalmente las sales son más efectivas e incluso varían la efectividad entre eh, antimicrobianos. Entonces, hay que tenerlo bastante en cuenta esto. Y otra cosa no menos importante si me cambian las propiedades sensoriales. Por ejemplo, acá no lo puse, pero hay por ejemplo, un ácido que se llama el ácido propiónico, que se usa mucho en panificados. Y a veces, por ejemplo, es muy efectivo, pero a veces se pasan un poco con la concentración y en el panificado es como que te dejan un gusto medio ácido, está como que eh, no es muy deseable. Entonces, por eso hay que cuidar mucho en cuanto a ver si alcanzo o no alcanzo las dosis máximas, porque puede generar rechazo desde el punto de vista sensorial, ¿sí? Bien, y teníamos, por otro lado, ahí hablamos de conservantes desde el punto de vista microbiológico. Ahora, conservantes de la calidad organoléptica, ¿está? ¿Qué quiere decir? Que quiero tratar de conservar lo más que pueda la parte organoléptica de las bebidas. Los primeros que aparecen, fíjense que son los antioxidantes, retardan la oxidación, los secuestrantes, acidulantes y reguladores de acidez. Fíjense que los acidulantes se usan para bajar el pH, ¿bien? Y los reguladores de acidez les van a controlar esa acidez en determinado rango. Ahora se los muestro. Empezamos con los antioxidantes. Vamos a hacer una breve noción para que entiendan qué es lo que la finalidad de los antioxidantes, ¿está? Esto probablemente lo deben haber visto en química o con Dani. Cuando hay una reacción redox, hay alguien que se oxida. Fíjense que acá este punto A es un átomo que se oxida y ¿qué hace? Pierde un electrón. ¿Está? Fíjense que acá le apareció un más. ¿Por qué un más? Porque perdió un electrón. ¿Está bien? ¿Y a quién se lo dio ese electrón? Se lo dio a la molécula B. ¿Sí? Entonces, acá el B es el que se reduce y el A es el que se oxida. ¿Estamos? ¿Se entiende ese concepto? Más o menos. Siempre que haya una reacción redox, hay alguien que se oxida y hay alguien que se reduce. ¿Y qué se libera en estos casos? Electrones. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende más o menos el concepto de oxidación? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, pero lo más importante acá para que tengan en cuenta, ¿quién es el que oxida? El que oxida normalmente los compuestos es el oxígeno. De hecho, ustedes lo vieron en agua. Se usa el ozono porque es más oxidante que el oxígeno para matar microorganismos. ¿Está bien? Entonces, el agente, siempre que haya oxígeno, normalmente va a haber una oxidación. ¿Está bien? Y estas reacciones de oxidación normalmente se pueden ver aceleradas por metales que son los que se llaman prooxidantes. Eso se los adelanto para saber los próximos aditivos. Entonces, pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que se puede oxidar, porque de sales y lo que hayan puesto del punto de vista químico se pueden oxidar un montón de cosas, pero a ustedes les interesa desde el punto de vista de bebidas, qué es lo que se puede oxidar. Fíjense que los pigmentos se pueden oxidar,
por ejemplo, de un compuesto rojo, por ejemplo, algún jugo que tenga tomate o zanahoria, se puede oxidar los pigmentos y en vez de estar bien naranjita o bien rojo, se me va a poner un anaranjado medio pálido o un rojo medio pardo. ¿Estamos? Entonces provocan decoloración. Yo no quiero que se me oxiden los pigmentos. ¿Está bien? Otra de las cosas que se oxidan son las vitaminas, vitamina C, vitaminas hidrosolubles en general. Que se me oxida una vitamina quiere decir que hay pérdida de valor nutricional. Tampoco quiero eso. Por eso a veces normalmente se reponen nutrientes como para evitar que haya pérdida de valor nutricional. Los fenoles se oxidan. Los fenoles son los que provocan esto, que es el pardimiento enzimático. ¿Estamos? Que son compuestos complejos que se oxidan fácilmente y provocan estas decoloraciones que no queremos normalmente, ¿bien? Porque se trasladan al jugo. Hay algunas bebidas que tienen muy poquita cantidad de lípidos, ¿bien? Que también puede haber pérdida de valor nutricional, pero además esto, pérdida a que aparezcan sabores indeseables. ¿Estamos? Y ni hablar en los compuestos aromáticos que hay pérdida de flavor. ¿Qué quiere decir flavor? De sabor o astringencia en algunos casos. ¿Está bien? Entonces yo normalmente quiero evitar todas estas cosas. ¿Está? Dijimos, una oxidación, alguien se oxida, alguien se reduce. En este caso, ¿quiénes se oxidan? Se oxidan todos estos pigmentos que tengo acá. ¿Quiénes provocan esa oxidación? Principalmente el oxígeno. ¿Está? Entonces, ¿cómo la puedo eliminar? Bueno, esto es un poco lo que venimos charlando. Eliminar el oxígeno del medio en un alimento X lo puedo hacer, por ejemplo, alimento sólido con un envasado al vacío, por ejemplo, ¿está? O por otro lado, fíjense que acá les puse captando radicales libres que me van a generar más oxidación. O yo les dije hoy, pueden haber agentes prooxidantes, que son metales. Esto los puedo tratar de eliminar también como para evitar una oxidación más avanzada. ¿Sí? Como para que vayan entendiendo, no quiero que se mareen con esto nada más. Fíjense que tenemos dos tipos de antioxidantes, naturales o sintéticos. ¿Por qué les hago esta aclaración de naturales o sintéticos? Porque hoy por hoy, les dije, se está tratando de minimizar el uso de aditivos. Entonces, por ahí, en vez de ir por un antioxidante sintético, podemos ir por uno natural, como los tocoferoles, ácido ascórbico, que se usa muchísimo, ¿está? Fíjense que acá les puse, estos que están acá son el ácido ascórbico y eritórbico, que son naturales, y acá estos que están acá son los químicos más utilizados. En mayonesas, en un montón de lados se usan, bien, hasta en cosméticos se usan, imagínense. La característica que tienen estos aditivos, si ustedes chequean o miran a grandes rasgos, es que tienen muchos dobles enlaces, ¿está? Cuando hay dobles enlaces, estos aditivos lo que pueden llegar a hacer es captar esos electrones que andan dando vuelta que no los queremos. ¿Está bien? Pero lo más importante cuando ustedes se pregunten si uso un aditivo, preguntarme si es soluble en agua o en grasa, o en grasa. La mayoría de los aditivos que nosotros vamos a usar antioxidantes tienen que ser solubles en agua, porque las bebidas prácticamente son todo agua. ¿Estamos? Entonces, probablemente nos vayamos para este lado, que estos son hidrosolubles. ¿Sí? El mecanismo de acción, ahora les comento algo del mecanismo de acción, y si son estables a la temperatura, porque ustedes vieron que hay muchas bebidas que son sometidas a pasteurización. ¿Tá? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también. Mecanismo de acción, entonces, de los aditivos que hay, de estos naturales y sintéticos, hay algunos que pueden eliminar el oxígeno, ¿está? Eliminando el oxígeno del medio. Los más usados son estos, el ácido ascórbico o eritórbico. Fíjense que ahí les puse que pueden entrar en contacto el oxígeno cuando empezamos a picar la fruta y demás. Ahí ya está entrando oxígeno, ya está oxidando enseguida, ¿estamos? O a veces cuando envasamos en la cabecita del envase queda un restito de aire que después de que la bebida está sellada, puede entrar este aire, ¿sí? Entonces, el ácido ascórbico y eritórbico, ¿qué hacen básicamente? Es como que decir ellos se inmolan, ¿está? Digo, dicen, se estrellan contra el oxígeno, ¡pac! Y se oxidan ellos. Fíjense que este es el ácido ascórbico, el que está acá, y fíjense esta partecita que les marqué en rojo. Tiene un oxidrilo acá, a izquierda, y un oxidrilo a la derecha. Cuando se topan con el oxígeno, acá,
ellos van y se chocan con el oxígeno, y cuando se chocan con el oxígeno, ¿qué hace este oxígeno? Oxida esta parte. Fíjense ahora acá a la derecha. De Se ahí a que oxidan se pierda, ellos. perdón, Sebastián, de ahí a que se pierda, ¿Cómo? digamos, se pierda muy rápido la vitamina C por esta oxidación y evita que se oxide, digamos, el resto, digamos, del componente, el resto de la Bueno, bebida. tal cual. Sería como un kamikaze, va y se inmola por Exactamente. el resto, para salvar al resto. ¿Estamos? Entonces, ella va y se enfrenta contra el oxígeno para evitar que los otros compuestos se oxidan, ¿sí? Básicamente, esa es la finalidad con la que se usa el ácido ascórbico. Eh, el ácido ascórbico o eritórbico. No sé si les mencionó Nati en el taller que cuando esto yo lo pongo, porque el ácido ascórbico es la vitamina C, Claro. pero si yo, ¿sí les dijo? No, 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 no. Ok, el No, ácido pensé que el ascórbico, ascórbico es la vitamina C. esto es vitamina C, pero si Claro, yo esto lo uso con la finalidad de ponerlo como nutriente, como vitamina C, ahí deja de ser un aditivo, ¿estamos? Entonces, es como un compuesto que lo pongo como con finalidad nutricional, entonces lo voy a poner en mayores cantidades, entonces ya no lo tengo que rotular como ácido ascórbico, sino que lo tengo que rotular como vitamina C, ¿está? bien. Pero es el mismo compuesto, vitamina C y ácido ascórbico es el mismo compuesto, ¿sí? Sí, depende Por de la eso, función que dependiendo, tenga, depende de la función que tenga, es cómo lo rotulás. tal cual. Sí, sí, sí. Si lo pongo como antioxidante, va como ácido ascórbico INS 300, ¿sí? El eritorbato de sodio es otra sal que es más soluble, que se usa bastante también, pero la finalidad es la misma. ¿Está? Entonces, estos eliminan el oxígeno del medio, que era un poco lo que les planteaba acá. Eliminar el oxígeno del medio, el punto uno. ¿Está? La otra opción de evitar la oxidación es el punto 2. Captamos los radicales libres que generan más oxidación. Bueno, pero ustedes me dirán, ¿qué son los radicales libres, Eva? Bueno, los radicales libres, cuando fíjense en esta figura, el radical libre sería este que está acá en el medio, con cara de malo, que cuando se oxida es una molécula X, un compuesto, incluso puede ser un pigmento, que pierde un electrón. Está, fíjense que acá, en esta partecita, le falta un electrón. Entonces, pierde ese electrón y queda inestable esa molécula. Entonces, ¿qué hace esa molécula? Quiere captar electrones a como dé lugar. Y agarra, ve esta molécula sana que está acá, que puede ser otro pigmento, una vitamina C, y le roba un electrón. ¿Y qué hace? La convierte en otro radical libre. ¿Estamos? Y así va convirtiendo muchos radicales libres y va oxidando a medida que avanza el proceso. ¿Está? Entonces, ¿qué finalidad tienen estos antioxidantes? Y bueno, fíjense acá con cara de buenos. Dice el antioxidante, che, pará, antes de que sigas dañando otras moléculas, te dono un electrón para que quedes completito y quedes de la manera más estable que puedas, ¿sí? Para que no hagas más reacciones de oxidación. Entonces, estos antioxidantes frenan la oxidación, dando electrones, ¿sí? Esa es la finalidad. ¿Se entiende más o menos lo que es un radical libre? Un radical libre, entonces, es una molécula inestable que se oxidó, perdió un electrón y quiere captar electrones a como dé lugar. Y eso es lo que provoca más oxidación, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, Profe, Bueno, bueno, cualquier cosa ya saben que me pueden frenar. Entonces, punto 2, formando radicales libres estables. Entonces, ya eliminé el oxígeno usando la vitamina C. Puedo usar los otros para formar radicales libres estables. Y la última que me quedaba era tratar de eliminar los agentes prooxidantes que eran los metales. Y acá es donde aparecen los aditivos secuestrantes que estaban en esa lista. ¿Está? Los aditivos secuestrantes, el más usado es el ácido cítrico. Este que está acá es el ácido cítrico. Como me doy cuenta, tiene acá función ácida. Función. Ay, maldita sea, bueno. Antes con la pantalla táctil lo podía hacer más fácil, ahora me queda un desastre. Cambié la compu y. Bien, entonces acá tienen la función ácida, encima acá tiene tienen la función. doble, Sí. no, Acá como que tienen la tiene función. doble ¿Cómo? función, doble función.
Tiene dos. Doble, doble función hacia acá y acá. Muy bien. Y acá. ¿Estamos? Entonces, ese es el ácido cítrico. Bien. ¿Qué es lo que hace el ácido cítrico para atrapar esos agentes prooxidantes que me van a generar más oxidación? Atrapan metales. Fíjense que acá abajo se juntaron dos ácidos cítricos. Este es uno y este es el segundo. ¿Y qué hicieron en conjunto? Atraparon a este metal, que este metal es lo que está acá abajo. Puede ser zinc, níquel, algún otro metal, bien, que pueden hacer que se oxiden más los otros pigmentos o vitaminas y demás. Entonces, al tenerlo atrapado a ese metal, va a hacer que se evite que genere más oxidación. ¿Sí? Entonces, ustedes cada vez que lean en una etiqueta o en un o aditivo secuestrante, se refiere a esto. Son aquellos aditivos que atrapan metales que normalmente evitan oxidaciones. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la diferencia entre los tres mecanismos o no? Sí, al revés, digamos, el metal es el que produce la oxidación de todo el resto. Claro, entonces, para evitar que oxide el metal, que Exacto, provoque la oxidación, lo atrapo, lo encarcelo. ¿Está? exacto. Entonces, esos son los secuestrantes. El más usado es el ácido cítrico y el otro el ETA, ¿está? Que si no me equivoco estaba ahí en la etiqueta del Levite que les puse. ¿Sí? Hay varios igual, hay varios secuestrantes. Otro de los conservantes que teníamos eran los acidulantes, ¿está? Fíjense que acá los acidulantes básicamente estoy en este pH o alguno de los otros y lo que quiero hacer es llevar a un pH ácido. ¿Estamos? Entonces, eso básicamente, primero, para tratar de estabilizar desde el punto de vista microbiológico, cuanto más ácido está en un alimento, menos microorganismos se desarrollan, ¿sí? Pero además en general contribuye a todo lo que es la parte sensorial, a realzar sabores vinculados a las notas ácidas, ¿sí? Y los que van muy de la mano con los acidulantes son los reguladores de la acidez. Entonces, el acidulante acidifica y el regulador de la acidez es como que mantiene al pH en un determinado rango. Supongan que yo acidifiqué acá, a pH 5. Suki, yo quiero que esté en este rango más o menos. Entonces, el regulador de acidez va a hacer que no se me mueva más de este rango, ¿sí? Que ande alrededor del pH que yo quiero que esté siempre. Porque si se modifica mucho, se me pueden desarrollar microorganismos o puedo perder sabores y demás, ¿está? Entonces, eso es lo que hace un regulador de acidez, un buffer. Lo mantiene en una zona acotada del pH sin que salte mucho, ¿sí? Entonces, acidulante acidifica, regulador mantiene en un rango acotado el pH. ¿Estamos? Ahí tienen los acidulantes y reguladores de acidez que más se usan en la industria de bebidas de este tipo, del que estamos involucrados en la materia, como también en las de Christian, que son el ácido cítrico, el málico, láctico. Fíjense que acá citratos, cuando vean la palabra ato, es sal. Citratos y fosfatos, ¿está? Los fosfatos, por ejemplo, se usan mucho en las gaseosas, ¿está? En la Coca-Cola se usa muchísimo, de hecho es el que provoca la acidificación de la gaseosa a un pH tan ácido. ¿Estamos? Entonces, acá tienen, estos son los que más se usan, ¿sí? Entonces, los que vimos hasta acá eran los antimicrobianos. ¿Quieren hacer una pausa o seguimos? Como quieran. Y No tengo problema. vendría bien una pausita, profe. Bien, hacemos una pausita entonces. ¿10 minutos está bien? Perfecto. Listo, en 10 nos encontramos. Ah, ¿le figura que está grabando ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Excelente. Bueno, vamos con ahora, ya pasamos por los conservantes de la calidad microbiológica
y los otros conservantes que tenían que ver también con la estabilidad del alimento. Y ahora vemos un poco los que me van a mejorar un poco el alimento desde el punto de vista sensorial. Y los primeros que aparecen son los que mejoran el sabor y el color. Fíjense que tenemos distintas categorías: los edulcorantes, aromatizantes, saborizantes y colorantes. ¿Está bien? Bueno, los edulcorantes me dan sabor dulce. ¿Está bien? Que los podemos clasificar en dos grandes categorías: los que me nutren o me dan calorías y los que no me nutren, que no me aportan calorías, que quizá van a ser importantes en las bebidas que no queremos, reducidas en calorías o que no me aporten calorías. ¿Está bien? Dentro de los edulcorantes, esto lo traje para que recuerden nada más la diferencia que cuando veíamos las materias primas endulzantes, que ya cuando hablamos de jarabe, azúcares, eso es una materia prima y que tenían distinto poder edulcorante, y que siempre se comparaba con la sacarosa, que era el que mayor poder edulcorante tenía. ¿Bien? Pero acuérdense que acá estamos trabajando con aditivos y los aditivos se ponen en poquitas cantidades, no como materia prima. Entonces, acá aparecen algunos que son naturales o sintéticos. Los más usados, fíjense que tenemos acá, yo les puse, se clasifican según el origen, un poco lo que digamos hoy, si aportan calorías o no. Y lo más importante es esto, el poder endulzante. ¿Bien? Dentro de los aditivos, fíjense que acá les puse las más usadas: stevia, aspartamo, sucralosa, sacarina, etcétera, y ciclamatos. ¿Está bien? Fíjense que acá la sucralosa es uno de los que más se está usando hoy por hoy. Es de origen químico, pero endulza 600 veces más que la sacarosa. ¿Está? Entonces, por eso tengo que ponerlo en poquitas cantidades como para lograr ese efecto endulzante. ¿Estamos? Después a uno que está muy de moda ahora, que es de origen natural, es la stevia, que endulza bastante, o 300 veces más que la sacarosa. ¿Estamos? Y está muy bien catalogado porque es de origen natural. ¿Estamos? Es de origen natural. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta para usar los edulcorantes, ahí dice, bueno, si sirven para cocinar, ¿no? Pero más que nada si son estables en la temperatura. ¿Cuándo tengo que tener esto en cuenta? Nuevamente lo que veíamos hoy. Si la bebida es pasteurizada, debería ser estable a la temperatura. Por ejemplo, quizás en una bebida pasteurizada, el aspartamo por ahí va a perder un poco de dulzor cuando yo lo someta a altas temperaturas. ¿Está? Entonces, dentro de estas categorías, por ejemplo, el ciclamato es uno de los que más se venía usando regularmente, pero actualmente el ciclamato está un poco también cuestionado desde el punto de vista toxicológico. ¿Bien? Otro que se usa bastante es el xilitol. El xilitol es un derivado del alcohol. Todo lo que diga ol es un derivado del alcohol. ¿Estamos? Acá les anoté algunos otros que son muy utilizados en bebida, que son el acesulfame K, acá abajo, ¿no? Acesulfame K, taumatina, sorbitol y jarabe de sorbitol. Entonces, si ustedes yo les preguntara, bueno, ¿en qué se basarían para elegir un edulcorante? Y ustedes principalmente tendrían que basarse en el poder endulzante. Después, obviamente, hay otras cuestiones que algunos me dejan un sabor residual, por ejemplo, el ciclamato o la sacarina, que por eso también no se usa mucho. Pero una de las cuestiones de base para seleccionar es el poder endulzante. ¿Estamos? Entonces, se clasifican de esta manera y yo los elegiría en función de eso. Y en el proceso, si van a ser pasteurizados o no, deberían ser estables. ¿Estamos? No voy a parar mucho ahí porque no voy a entrar en estructuras químicas porque se van a marear innecesariamente y no es la idea, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta de esto de los edulcorantes. Eh, Dentro también de los mejoradores de propiedades sensoriales, también tenemos los aromatizantes y saborizantes, que la mayoría de estos también, como les mencionaba hoy, se usan en la categoría Quantum Satis, ¿bien? Que es lo que yo quiera sin que me altere las características del producto. Pero recuerden que si pongo demasiado, o me queda con un aroma muy artificial o un sabor muy artificial.
Entonces no queremos eso, queremos encontrar un balance. ¿Estamos? Y los colorantes, como dice el nombre, colorean. Estamos, también al igual que los edulcorantes, tenemos dos categorías, los naturales y los sintéticos. Dentro de los sintéticos, el que más se usa es el caramelo, que hay distintas categorías de caramelo, fíjense que van desde el 150 de la A a la D. Y otra cuestión importante acá, chicos, es que yo no es necesario que mi bebida use un solo colorante. Puedo usar mezclas de colorantes como para jugar un poco con los colores y es como, digamos, si lo llamamos, sería como el arte de inventar sabores y colores. Era un poco lo que hablaban la otra vez con Dani, ¿no? Esta prueba y error de probar cosas nuevas en función de lo que yo quiero en mi producto. Y como le mencionaba también con los otros aditivos, estos tienen distinta solubilidad, entonces yo siempre voy a tratar de seleccionar algo que sea soluble en agua y que sea estable en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, esas serían por ahí las categorías más importantes. Nuevamente, no voy a parar acá en estructuras porque no es la finalidad, pero sí ustedes si querrían usar alguno, por ejemplo, los carotenos son de los rangos de los anaranjados. Entonces, por ahí, si en algún jugo de naranja quieren potenciar el anaranjado, y podrían usar algunos carotenos. ¿Estamos? O en algún jugo, por ejemplo, de, ¿cómo se llaman? La que está bien de moda ahora, los chiquititos, los arándanos, podrían llegar a usar algún rojo de remolacha que está vinculado a los rojos violáceos. ¿Estamos? Pero siempre mezclas. Y los más importantes, quizás desde el punto de vista también que mejoran la parte sensorial, son los que cambian la textura. Y acá aparecen los espesantes, gelificantes y estabilizantes. Cosa importante, gelificante, forma gel. Estamos, forma gel. ¿A ustedes les interesa que una bebida sea un gel? Imagínense un gel es una gelatina. Sí. No. No, no, no. Entonces, si tuvieran que elegir entre dos, ¿cuáles elegirían? ¿Espesantes o gelificantes? Un espesante. Ahí está. Entonces, los espesantes son los que más se utilizan y es como para dar cuerpo, para aumentar la viscosidad y que asemeje a un jugo de fruta con mucha pulpa. ¿Estamos? De hecho, muchos de los que se compran ahora que parece que tuvieran mucha pulpa, en realidad es más que nada los espesantes que me dan esa sensación de cuerpo. ¿Estamos? Y dentro de los que mejoran la textura, también tenemos los agentes tensioactivos que estabilizan espumas y o emulsiones. Hasta ahora los vemos. ¿En qué consiste un proceso de espesar o gelificación? Primero de espesar. Por ejemplo, tenemos una macromolécula que está dispersa, se solubiliza. Normalmente algunos se calientan, en otros casos no, y forma esto, que son estructuras rígidas, que nosotros no las queremos, normalmente queremos espesar. Entonces nos vamos a ir para el otro lado. ¿A cuál lado? A los de los espesantes. Y acá es donde aparecen todas estas macromoléculas, moléculas muy grandes que se llaman hidrocoloides. ¿Está? Que pueden formar geles o soluciones viscosas. Hay de distintos tipos, de naturaleza de hidrato de carbono y de proteínas. ¿Tá? Las proteínas no se usan mucho en este tipo de bebidas, pero sí se usan mucho los espesantes derivados de carbohidratos. ¿Cuáles son los que más se usan? Perdón, acá. Respecto a los hidrocoloides, para que tengan una idea, la mayoría son de este tipo. Son moléculas grandes que pueden ser lineales. Fíjense que estas que están acá arriba son lineales. ¿Tá? ¿Por qué se llaman lineales? Porque se unen todos formando una línea. Y los ramificados, por el contrario, fíjense que forman ramas. Por eso entonces yo los puedo clasificar en lineales o ramificados. Y a su vez, los puedo clasificar en homopolisacáridos. Homo es igual. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos están constituidos por un solo tipo de monosacárido. ¿Ustedes podrían identificar algún polisacárido que sea homopolisacárido dentro de lo que han visto hasta ahora? Sí, el almidón. El almidón, perfecto. El almidón solo está constituido por glucosa. ¿Está? Entonces, eso es un homopolisacárido. ¿Bien?
porque cada una de estas es glucosa, glucosa, glucosa pegada. Y acá, a diferencia del almidón, aparecen otros tipos de monosacáridos más complejos, menos complejos, que hacen también que espesen de mejor manera o no. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes hablan de hidrocoloides, están hablando de esto, polisacáridos. Polisacáridos lineales o ramificados, cuyos monómeros pueden ser iguales o distintos. ¿Sí? Los más usados en la industria de bebidas son estas, la goma Sántica, goma Guar, ahí están con los códigos, fíjense que se puede poner INS 415 más el nombre, ¿bien? La goma arábiga, las pectinas son una de las más utilizadas hoy por hoy, y la carboximetilcelulosa, ¿tá? También en los almidones en preparados vegetales, ¿sí? Esos son los que más se están usando hoy por hoy en las bebidas. Solo para mostrarles, ¿eh? No es porque quiero que se acuerden una fórmula ni nada. Esta, por ejemplo, la que está acá a la izquierda arriba es la goma sántica. Eso es un segmento que se repite muchas veces. Acá tenemos X de lo mismo, más X, más X, más X. Son como supermoléculas súper gigantes que hacen que aumenten la viscosidad, como que ocupan mucho volumen, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, goma sántica, ¿qué me dirían? ¿Es un homopolisacárido o heteropolisacárido? ¿Y por qué? Heteropolisacárido, porque además tiene distintas moléculas simples, de distintas cosas. Ahí Ácido, está, ácido, ¿bien? manosa, glucosa, glucosa, manosa. Sí. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, cada una de estas cadenitas son distintas, por eso es un heteropolisacárido, ¿sí? Acá abajo les puse la carboximetilcelulosa, que esto se repite muchas veces, dependiendo de cuántas veces, cuán larga sea esa cadena, va a espesar más o menos. Lo mismo que la goma guar, ¿sí? Fíjense esto, ¿qué es? Tienen mucho en general estas cuestiones. Oxidrilos, acá tienen funciones ácidas, ¿está? ¿Son polares esas funciones o no polares? Función ácida, función alcohol. ¿Es polar o no polar? Polar es que tiene una densidad de carga, ya sea positiva, negativa. Eso es polar. ¿Estamos? Por ejemplo, las funciones alcohol son muy polares normalmente, igual que las funciones ácidas. ¿Y el agua cómo es? ¿Polar o no polar? A ver, ¿el aceite es polar o no polar? La Z es no polar. El aceite es no polar, ¿bien? Polar. ¿El aceite y el agua se mezclan? No, No, entonces el aceite es ese no es polar agua sólida. y el agua es polar. Polar. ¿Estamos? Entonces, todas estas moléculas son polares. Sí, Lo polar con lo polar se lleva bien. sí, sí. No escucho. Que sí, Sí, ¿está? por Es eso como son. atrapan agua, todas estas macromoléculas suelen atrapar agua. Ahí está, como son polares y el agua es polar, perfecto. Van a interaccionar bien con el agua y se disuelven bien y va a hacer este efecto de espesar. ¿Estamos? Porque Exacto, se integran bien con el agua. claro. ¿Sí? Entonces, esa por ahí es la mayor característica de estas moléculas. ¿Estamos? Entonces, todas estas funciones hace que me permitan espesar los sistemas. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tienen la pectina, otra de las que es muy utilizada. Fíjense que acá tienen también muchas funciones alcohol, muchas funciones ácidas. ¿Estamos? Que se Sí, repiten. ¿Sí? Entonces también van a interaccionar bien. El almidón lo mismo. ¿Estamos? Mucha función alcohol. Va a interaccionar bien. Pero el almidón lo que tiene la característica es que yo lo tengo que calentar para poder usarlo, porque si no, no se disuelve. Como cuando hacen ustedes han hecho alguna vez, se hicieron alguna vez una crema, ¿cómo se llama? La crema blanca, la que se da para las pastas. bechamel. Se me fueron. ¿Eh? La salsa bechamel.
Claro, normalmente se le pone almidón en esa salsa blanca y el almidón lo que hace es espesar. Lo Claro. caliento y espesa. ¿Estamos? Entonces, tenemos distintos tipos de polisacáridos acá. Normalmente la mayoría son de origen natural. ¿Estamos? Estos son de origen natural. Bien. Y fíjense que los podemos clasificar. Acá en este caso depende del origen. Si son derivados de algas, si son derivados de vegetales. Por ejemplo, ahí la mayoría de los que mencioné son derivados vegetales, excepto la goma sántica que deriva de microorganismos. ¿Sí? Entonces, ¿espesan todo de la misma manera? No. ¿De qué va a depender? De la composición. ¿Sí? Entonces, primero me tengo que preguntar de base si son solubles en agua. Si espesa o gelifica. Ustedes van a querer siempre venir para este lado, del lado del espesante. ¿Estamos? El mecanismo de acción es cómo interactúa con las moléculas, más que nada, y si es estable térmicamente, eso siempre es importante, está para saber si va a resistir un proceso térmico o si voy a necesitar un calentamiento previo para integrarlo a la bebida, como es el caso del almidón. ¿Estamos? Entonces, normalmente lo que hacemos es una solubilización del polisacárido, algunos se disuelven fácil, otros no, y una vez que se disuelven bien, esas moléculas se integran en el agua, van a tender a espesar. ¿Estamos? Entonces, muchas veces el trabajo mecánico, ya sea un batido o una homogenización y demás, van a ser claves como para integrarlos bien al solvente, que en este caso es el agua. ¿Bien? Bien, esto lo vamos a pasar, no vamos a parar ahí, sino los mareos, porque hay distintos mecanismos de espesar o de gelificar, que a veces pueden requerir metales o no, pero lo vamos a pasar así, no los mareos. Los únicos que tienen por ahí alguna particularidad para usarlo son los almidones. Los almidones, eh, al igual que las pectinas, hay distintos tipos, pueden ser nativos o modificados. Lo que tienen es que gelifican a distintas temperaturas o espesan a distintas temperaturas. Esto es un proceso eh, de gelatinización del almidón, ¿está? Normalmente el almidón está en gránulos, eso lo vieron en nociones de química, creo, la parte de almidones, ¿o no? Bueno, se encuentran gránulos. No, vimos más, no lo vimos, pero en química aplicada quizás algo, pero no muy específico. Ok. Entonces, esto normalmente el almidón está contenido en gránulos, ¿está? En gránulos y está formado pero lo puse más adelante, por amilosa y amilopectina. ¿Qué pasa? Que tengan el poder espesante, normalmente lo que se hace hay que calentarlos. Entonces ese gránulo empieza a absorber agua, que estamos acá en este punto, empieza a absorber agua, absorber agua, absorber agua, hasta que llega un punto que ese gránulo no puede absorber más agua. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa acá? Se rompe el gránulo y sale el almidón. Sale la amilosa y la amilopectina. ¿Bien? Entonces, cuando sale ahí recién empieza a absorber agua o interaccionar con el agua. Dependiendo de la cantidad de almidón que yo disuelvo, me va a espesar o va a gelificar. Entonces yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la dosis que voy a usar para que espese o para que gelifique? ¿Sí? Pero eso es el único recaudo que hay que tener respecto al almidón. El almidón, entonces recuerden que es una molécula compuesta por moléculas lineales y moléculas ramificadas. Es un homopolisacárido que normalmente espesa. ¿Sí? Ay, eso me quedó repetido ahí. Ay, acá no va como esta diapositiva. Bueno, los que me quedaban dentro de, ya para ir cerrando, eran los emulgentes. ¿Está? Fíjense que yo acá les puse tuki, los que me mejoraban la textura de las bebidas normalmente son espesantes, gelificantes y estabilizantes. Y por último tenemos los agentes tensioactivos, que me estabilizan espumas y emulsiones. ¿Está? Espumas y emulsiones. A ver. ¿Vieron espumas y emulsiones? ¿Algo les comentaron en químicas o no? Bueno, ¿qué es una emulsión, chicos?
una emulsión es aceite disperso en agua, ¿está? Son gotitas que se dispersan en agua. Bien, este aceite normalmente yo lo tengo que integrar al agua porque si no, ¿qué pasa? Acá se separa. Si no lo estabilizo, cuando yo mezclo aceite y agua, se separa. Uno por un lado y otro por otro. ¿Sí? Bien, ¿conocen alguna bebida que tenga algo de aceite? ¿Que hayan visto en esta materia, en otra? ¿Que le hayan metido aceite o grasa? Mm, bueno, las que están derivadas de algún componente, sobre todo algún fruto seco, que tenga algunos aceites esenciales. eh, Perfecto. Sí, 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 sí. Las que veían el otro día con Daniela eran las bebidas a base de almendras, la leche, entre comillas, de almendras o frutos secos, ¿está? La de coco también. Entonces, ahí normalmente eso tiene una fase grasa, que si yo no la estabilizo, se tiende a separar. Que recuerdan que ahí Daniela decía, bueno, lo que se hace normalmente es hacer una microemulsión que después se agrega, se estabiliza con emulsionantes. Entonces, que ella dice, bueno, mezclo una parte de aceite con emulsionante y después se integra la bebida por un proceso de homogeneización. Entonces, la homogeneización que hace me va a mantener muchas gotitas de aceite acá dispersas en la bebida que van a estar estables. ¿Por quiénes van a estar estables? Por los emulsificantes. Entonces, fíjense que acá, esto que tenemos acá es una gota de aceite. Esta gota de aceite está estabilizada por esto que son los emulsificantes. Bien, esto de acá arriba igual. Entonces, un emulsificante que tiene una parte no polar, que interactúa acá al medio, esto es no polar, porque el aceite es no polar, lo mencionamos recién. No polar y el agua es polar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tienen de característica estos emulgentes? Que la parte de acá afuera es polar. Entonces, lo polar va a interactuar con el agua, que está afuera, el de la bebida, el jugo, ¿bien? Y lo no polar va a interactuar con el aceite. ¿Está? Entonces, esta molécula es como una doble cara. Es polar y no polar a la vez. Y eso es lo que hace que las gotitas de aceite queden dispersas acá en la bebida sin que pase esto que les mencionaba acá, que se separen las fases. ¿Estamos? Entonces es súper, 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 súper importante el uso de emulgentes en estos casos. ¿Está? Acá tienen otra imagen de lo que es una emulsión. Bien, estas son burbujitas de aceite estabilizadas en la bebida por los emulgentes. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tienen que saber de los emulgentes para ir cerrando? Es esto, que tienen lo que mencionaba recién acá. Una parte polar, que es afín al agua, y una parte no polar, que es afín a las grasas. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a encontrar muchos emulgentes en el Código Alimentario Argentino, acá les puse un montón, que tienen valores de BHL. ¿Qué es el BHL? Es esto, el balance lipofílico e hidrofílico. ¿Y qué me quiere decir esto? Bueno, a veces me van a servir más para disolver poca grasa y a veces para disolver mucha más grasa. ¿Estamos? Por ejemplo, una manteca es una emulsión o una margarina es una emulsión. En esos casos no me va a servir una emulgente que sea más afín al agua, sino que más afín a la grasa. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes van a leer cómo se identifica un aditivo, los valores de BHL son los que se tienen que fijar. ¿Cuáles son los más utilizados en bebidas? Normalmente son las lecitinas. Las lecitinas que les mencionaba, incluso lo mencionó también Daniela, que era la que se usaba muchísimo para dispersar esas gotitas de aceite en la bebida. ¿Está? Las lecitinas son las que más se usan, son fosfolípidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya No, terminamos. no.
Bien, entonces, ya para ir cerrando acá, solo para que tengan en cuenta, yo acá les di un pantallazo general de los aditivos. Hay un montón de aditivos. Traté de seleccionar aquellos que son utilizados para este tipo de alimentos. Entonces, ¿cuál es el requisito básico que ustedes tienen que ver? Primero, está habilitado ese aditivo, si está aprobado. Segundo, ¿en qué bebida lo voy a poner y con qué finalidad? Siempre tienen que identificar la finalidad. Estamos, en algunos casos, quizás si yo hago un jugo concentrado, va a ser ya de por sí un poco más espeso. Quizás no requiere el uso de un espesante. ¿Estamos? En cambio, si tengo un jugo muy diluido, ahí sí quizás voy a tener que poner un espesante, un colorante. Si no fue sometido a un proceso térmico, probablemente le voy a tener que poner algún antimicrobiano para que me dure en el tiempo, no se me desarrollen microorganismos. ¿Está? Entonces, no voy a usar todos los aditivos en todas las bebidas. Y en algunos casos, si puedo minimizar, mejor. Y en algunos casos, los colorantes, los aromatizantes se mezclan. Yo hago mezclas en función de lo que yo quiero lograr. Entonces, yo voy a tener que elegir en función de eso siempre. ¿Está? Bien. No sé si tienen alguna pregunta más. Profe, usted dijo que íbamos a em, la fecha de parcial. Bien. Paro de grabar y arreglamos. Ah, perdón, perdón.